Buenos días, soy Alfredo Barón, geólogo, diplomado en hidrogeología y con 45 años de trabajo en la administración hidráulica de las Islas Baleares. Actualmente ya llevo 10 años jubilado. Según las previsiones del IPCC, va a haber una disminución de pluviometría, pero sobre todo va a haber una distinta distribución de esa pluviometría. Va a haber fenómenos de tormentas más importantes, digamos, en otoño, y va a haber mucha más sequía en los periodos de verano, digamos, ¿no? Aparte de una subida de temperaturas. Evidentemente eso va a afectar a las aguas subterráneas, a los recursos, que en este caso en Baleares son fundamentalmente los recursos de aguas subterráneas, porque es probable que disminuya la infiltración y por lo tanto la recarga de los acuíferos, pero sobre todo porque al aumentar las temperaturas, el consumo de agua en los periodos de más escasez, o sea, yo digo siempre que aquí el problema que tenemos es que sacamos más agua en la época peor, que es la temporada de verano, y en los lugares peores, que son la costa, porque es donde está todo urbanizado y donde se incrementa el consumo mucho en verano, ¿no? Entonces el efecto que va a tener probablemente es este, ¿no? Más necesidad de agua en los peores momentos y posiblemente también una disminución de la recarga. Eso en cuanto a las aguas subterráneas, porque en cuanto a... En el Mediterráneo siempre tenemos el problema de que estamos en un clima mediterráneo, ¿no? Y entonces lluvias muy intensas en momentos puntuales que provocan desbordamientos de torrentes, pues si se cumplen las previsiones del IPCC, eso se va a incrementar. Cada vez los fenómenos extremos, temporales, van a ser más frecuentes, ¿no? Esa es la otra afección. Y la subida del nivel del mar va a afectar también a la erosión costera y a la invasión de zonas que ahora están urbanizadas, ¿no? Porque nos hemos comido. Vamos a ver, otra de las frases que yo digo de vez en cuando es que el agua de vez en cuando saca sus títulos de propiedad y dice, esto es mío. Y si ocupamos las zonas inundables y si ocupamos las zonas costeras que están dentro de lo que es la dinámica litoral, de avance y de retroceso, pues algún día el agua saca su título de propiedad y dice, esto es mío, y nos inunda. Porque, como dice la Real Academia, una zona inundable es una zona que se inunda. Y eso nos lo hemos olvidado con demasiada frecuencia. Estos son los efectos fundamentales. Vamos a ver, para poder gestionar una cosa, un territorio, un recurso, lo primero que hay que hacer es conocer cómo funciona ese recurso. Y para conocer, lo primero que hay que hacer es medir. Y medir no de vez en cuando, sino medir, tener series históricas y continuarlas. En el caso de las aguas subterráneas es muy claro. Hay tres tipos de medición que hay que hacer. Una, lo que implica una fotografía de lo que es el acuífero, ¿no? Un acuífero es una esponja que se llena más o menos. Y para conocer cómo está, hay que conocer hasta dónde se ha llenado o cómo se va vaciando y también la calidad del agua. Entonces hay que medir, sacar unas fotografías de ese acuífero, digamos 2 veces al año, en niveles altos y en niveles bajos, con una red de control, de puntos de control, pozos particulares o una red de piezómetros realizados específicamente para eso, medirlos, una red muy densa, medida 2 veces al año. Pero luego, y eso sería una fotografía instantánea de un periodo concreto, y con eso se dibujan lo que se llama isolíneas, que te indican cómo va el flujo, cómo está el acuífero lleno o vacío, pero luego hay una cosa muy importante que es hacer un seguimiento temporal. Y entonces hace falta
una serie de puntos que no hace falta que sea tan denso, pero con unas medidas mucho más frecuentes. Aquí se hacía normalmente una red, para esto que te digo, de 2 veces al año, otra red mensual y una red que tenía 30 y tantos puntos, había previsto 60, pero al final solo se pudieron instalar 36, que era lo que se llaman lignígrafos, que es un sistema que dejas una sonda metida y teníamos lectura cada hora. Eso te permite relacionar la pluviometría con los niveles de una manera muy exacta. Y te permite mejorar mucho el balance. ¿Qué es el balance? Pues como un balance económico. ¿Cuánto entra? ¿Cuánto sacamos? ¿Y cuánto tiene que salir al mar para mantener la estabilidad, que no se produzcan intrusiones? Porque no hay que olvidar que estamos en unas islas, ¿no? Y eso, por definición, es un territorio rodeado de mar por todas partes. Y entonces, si sacamos más agua dulce de la que podemos, entonces se produce lo que se llama intrusión, es decir, la entrada de agua de mar, la salinización. Bien, todo eso es lo que hay que controlar. La salinización se controla en una serie de puntos mediante registros de conductividad y se va viendo cómo evoluciona. Esto es fundamental para poder luego gestionar y tomar decisiones y evaluar cómo afecta el cambio climático. No basta hacer una medida al año o 2 medidas al año. Hay que hacer un seguimiento continuo de esas redes, ¿no? Pero luego no basta tener las medidas, hay que analizarlas y hay que sacar conclusiones. Y para eso hace falta gente que conozca el tema de la hidrogeología. Eso es fundamental. Eso en cuanto a las aguas subterráneas. Por supuesto, medir no es solo medir el acuífero, también hay que medir las extracciones. Es decir, hay que saber cuánta agua se saca. Para eso, en el caso del agua para abastecimiento, los ayuntamientos o los gestores de abastecimiento deben suministrar los datos. Y en el caso del regadío es más complicado, pero mediante técnicas de teledetección se puede valorar las superficies regadas en cada periodo productivo y aplicar unas dotaciones y tener una valoración del agua. Si esa valoración coincide con la evolución de niveles, quiere decir que la hemos hecho bien, igual que un balance. Si un balance resulta que te sobra agua por todas partes, pero los niveles van bajando, quiere decir que te has equivocado en el balance, porque los niveles los mides. Es decir, eso es fundamental. Otro tema importante, el tema, digamos que esto sería el agua subterránea. Para gestionar hay que conocer y para conocer hay que medir. Ese es un principio que no deberíamos olvidar, aunque a veces me parece que se olvida. Luego está el tema de las inundaciones. Hay una cartografía que siempre es mejorable, evidentemente, pero que yo creo que es suficiente para gestionar, que es una cartografía de las zonas inundables. Y está bastante bien recogida. Hay un observatorio nacional de zonas inundables, que tiene unas siglas muy raras, pero bueno, zonas inundables en España, hay un observatorio del Ministerio. Y en Baleares también se ha hecho un trabajo y hay una cartografía. Si la mira uno, ve que hemos ocupado el espacio de la zona inundable, en muchos casos. Y luego decimos, uy, viene una tormenta de estas otoñales típicas del Mediterráneo y decimos, uy, ¿se ha inundado esto? Pues claro que se ha inundado. Si nos hemos puesto en zona inundable, pues se ha inundado. Por lo tanto, medida fundamental, no ocupar las zonas inundables. Hay cartografía y, por lo tanto, los responsables de territorio tienen que prohibir construir en esas zonas. O, como hacen los americanos, decir, bueno, si usted construye aquí, en el periodo de retorno de 100 años hay que prohibir la construcción. Pero entre 100 y 500 se puede utilizar el sistema americano. Si usted quiere construir, pues mire, tiene que aportar un seguro. Y si construye a ras de suelo, le va a costar en Estados Unidos 5.700 euros al año, dólares al año. Si construye
a 1,5 metros, primer forjado, pues solo le va a costar 400. Y entonces la gente dice, me gasto un poco más en construir elevado, pero no tengo que pagar cada año. Este es un sistema que usan. Yo soy partidario de prohibir en la zona inundable, ¿no? Pero se puede matizar. Periodo de retorno 100 años, prohibido. Periodo entre 100 y 500, que es lo que por definición se considera zona inundable en la ley de aguas, pues aporte usted un seguro. Porque si no lo aporta, el propietario al final, cuando hay una cosa se considera desastre natural, que es mentira, una inundación no es un desastre natural, es un fenómeno natural. Desastre es cuando hemos ocupado el territorio indebidamente y entonces produce daños. Entonces se convierte en un desastre. Pero la inundación no es un desastre, igual que una erupción volcánica. Son fenómenos naturales, ¿eh? Entonces, si no hay un seguro, al final resulta que somos todos los que pagamos los daños, ¿eh? Por lo tanto, primero, prohibir en las zonas inundables y segundo, en las zonas que se pueda permitir, un seguro, exigir un seguro. Pero ¿qué pasa con lo que ya está construido? Bueno, eso lo hablamos después de hablar de la costa. Fenómenos costeros. Van a incrementarse los fenómenos costeros tipo temporales grandes, según las previsiones del IPCC. La costa, aparte de la costa acantilada, que tiene sus problemas específicos, hay una tesis doctoral, no me acuerdo el nombre, de alguien de la universidad, sobre los tipos de acantilados que hay en Baleares. Hay estudios del IMEDEA y del Observatorio Costero, Joaquín Tintoré y compañía, que han hecho estudios sobre el efecto del incremento del nivel de la costa sobre la erosión costera y sobre la ocupación de la costa. Pero lo que dice el IPCC es que va a subir el nivel del mar. Si sube el nivel del mar, eso va a tener un efecto sobre las aguas subterráneas, porque va a incrementar la intrusión, pero va a tener un efecto sobre las zonas turísticas, playas. Como nos hemos comido mucha zona dunar, la dinámica litoral de una playa, nos la hemos cargado. Entonces, no tenemos protección. Las dunas son un sistema de protección frente a las tormentas marinas. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? Pues como decía yo un día, digo, bueno, los turistas ya no tendrán que salir del hotel, tendrán la playa en el hall del hotel, porque la arena, el agua habrá llegado a la puerta prácticamente. Bien. Hay zonas en que no hay solución, habrá que poner algún sistema de protección, pero por lo que dicen los expertos, en general los sistemas de protección al final se convierten en una especie de cárcel y no solucionan el problema, porque siempre habrá un temporal más grande que se saltará esos sistemas de protección. ¿Qué hacen en países como Francia? No voy a hablar de sitios raros. Francia, tanto en la costa atlántica como en la mediterránea, optan por la estrategia de lo que a mí me gusta mucho, que se llama la retirada estratégica. Pero eso también lo hacen en la costa del Pacífico en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Ante la erosión costera, el derrumbe de acantilados, que también se produce, ¿qué hacen? Pues retiran los edificios. Es decir, esto, antes de que se caiga, se declara no habitable y mediante subvenciones o lo que sea, se construye más lejos. Eso es aplicable también a las zonas inundables de torrentes. Es decir, empezar a plantearse un estudio de en qué sitios hay que empezar a plantearse a medio plazo, 20, 30 años, un proceso de retirada estratégica y hacer un estudio
por un lado geográfico, espacial, de dónde hay que aplicar ese criterio, y un estudio económico de cuánto cuesta. Porque al final cuesta menos eso que los desastres. Al final cuesta menos siempre esto. De hecho, en Estados Unidos, los que generaron toda esta cultura de prohibir construir en zonas inundables, etcétera, no fueron los ecologistas, ni los geógrafos, ni los geólogos, no, fueron las compañías de seguros. Porque en el Mississippi llegaron a la conclusión de que les salía más barato pagar cada 2 o 3 años una cosecha de maíz que pagar cada 20 o 30 años casas y vidas. Porque con los diques frente a inundación del Mississippi se creó la falsa sensación de seguridad y se empezó a construir detrás justo del dique. Con lo cual, cuando esos diques se fueron al traste, las compañías de seguros tuvieron que gastarse un montón de pasta. En el Miami Beach, con uno de los temporales estos que les ponen nombres, hubo compañías de seguros que se arruinaron, pequeñas compañías de seguros que se arruinaron. Y a partir de entonces empezaron a poner las pólizas. Si estás muy cerca de la costa, la póliza te sube un montón. Bien, por lo tanto, soluciones. Primero, conocer y medir y gestionar. Segundo, plantearse un plan de retirada estratégica a medio plazo, 20-30 años. Las previsiones del IPCC dicen que la cosa se pondrá fea para el 2050. Por lo tanto, ya nos corre el contador de los 30 años. Para el 2050 tenemos que tener todo esto hecho. Entonces, ¿qué cosas, además del plan de retirada estratégica, qué cosas se pueden hacer? Pues mira, en cuanto a las aguas subterráneas, yo lo tengo claro. ¿Tenemos los recursos que tenemos? No va a haber más recursos. En todo caso, va a haber menos recursos. Se habla de en los próximos 30 años, pues quizá una disminución de la recarga de un 15, un 20%. Es mucho. Por lo tanto, tenemos que gestionar la demanda. Es decir, tenemos que consumir menos agua. Pero claro, eso no es solo una cuestión del individuo en su casa, que también, porque la gestión global empieza por la gestión individual. También los ciudadanos somos responsables. Pero las administraciones también, porque claro, no le puedes pedir a un ciudadano que ahorre agua en su casa si las pérdidas en la red son de un 25 o un 30%, en la red de abastecimiento. Por lo tanto, mejorar el tema de pérdidas en la red. En Zúrich, por ejemplo, que no tienen problemas de agua, están en unas pérdidas físicas reales del 6%. Hay que diferenciar entre pérdidas teóricas, es decir, cuando hablamos del 30%, probablemente físicas, pérdidas físicas, no son un 30%. Ahí está englobado el subcontaje de contadores, aguas no contabilizadas, conexiones ilegales, etc. Pero probablemente las pérdidas reales en la red en Baleares sí que pueden rondar el 20% de verdad, físicas. Entonces hay que bajar al 10%, aunque no seamos como Zúrich, pero por lo menos al 10%. Eso es un trabajo fundamental. Pero luego hay que aprender a utilizar las aguas pluviales. Volver un poco a la antigua cultura. Las aguas pluviales son un recurso que se puede utilizar. Y frente a las inundaciones, porque las pluviales tienen inundaciones en los torrentes, pero también en los cascos urbanos, hay que utilizar
lo que antes se llamaba sistemas urbanos de drenaje sostenible, y ahora, según la Comisión Europea, que lo aplica en general a toda la cuenca, se llama sistemas naturales de retención de agua. Porque además una ciudad no se puede gestionar como una cosa aislada, depende de la cuenca. Hay que gestionar la cuenca. Entonces la Comisión Europea lo que dice es que hay que tomar medidas agroforestales, hay que tomar medidas tipo sistemas de drenaje sostenible en los sistemas lineales, autopistas, carreteras, etc. O sea, en vez de cunetas hormigonadas, cunetas permeables, etc., ¿no? Hay todo un catálogo de técnicas, ¿no? Hay que aplicar esos sistemas para disminuir la velocidad de escorrentía y ayudar a laminar un poco las puntas de inundación. Todo esto son medidas que se pueden hacer y además, por las cosas que he mirado en bibliografía, al final salen económicamente más rentable que las clásicas obras nuestras. Bueno, rentable para la sociedad. A lo mejor para los que se dedican a las obras duras, pues es más rentable las obras duras, ¿no? Ahí ya no me meto. Eso me parece fundamental, la aplicación de estos sistemas. Y desde luego la disminución de la red. Esas son las medidas que se me ocurren así como generales. Y en las zonas costeras, recuperar la dinámica litoral en las zonas posibles y plantearse una retirada estratégica en las zonas donde tengamos más problemas. Hay bastante bibliografía sobre el tema. Yo puedo mandarte alguna presentación que he hecho y tal, por si a la gente le puede servir, ¿no? Y luego hay un enlace para el que quiera profundizar en los temas de planificación. Hay un enlace que es el Observatorio de Agua de la UIP. Y ahí hay un montón de bibliografía colgada, porque básicamente era lo que se pretendía, tener una base de datos sobre trabajos de planificación hidrológica que se han hecho en Baleares, donde están las zonas húmedas, la cartografía de zonas húmedas, etc. Y otros trabajos que son mucha bibliografía sobre sistemas urbanos de drenaje sostenible, sobre sistemas autónomos de depuración, etc. Es una página que la gente que quiera profundizar puede consultar.